Puede ser de cualquier tipo. ¿Tienes preguntas del proyecto? Ok. Depende. Si es algo puntual, puedes como hablar si quieres también, porque si no vamos a tomar 10.000 años para escribir todo. Ok. Bueno, ok. Bueno, entonces vamos a empezar y me cuentan por correo. Normalmente, a veces hay pequeños problemas también debido a la posición de unos sensores. Digamos que hay unos geófonos en el terreno y por una razón, no sé, o hay un pequeño defecto, una configuración un poco diferente de este sensor, o hay un cambio de la velocidad justo debajo de este sensor, no sé, porque hay una parte de suelo que es un poco más grande, un poco más pequeña, y entonces eso hace que la llegada de las ondas básicamente se hace con un pequeño cambio del tiempo, así una pequeña diferencia de tiempo. Entonces, como nosotros queremos obtener un alineamiento de las ondas bien preciso para tener un mejor apilamiento, a veces es necesario hacer este tipo de correcciones, básicamente. Entonces, los llamamos estáticas porque no cambian con el tiempo, básicamente a lo largo de la traza, pero es un escalar básicamente que vamos a sumar o restar de todos los tiempos de una traza. Entonces, por eso los llamamos correcciones estáticas, así. Como en comparación con otras correcciones dinámicas como la NMO, por ejemplo, que ya hemos visto. Hay diferentes fuentes de esos pequeños cambios de tiempo que hay que corregir. Por ejemplo, aquí tenemos un receptor, otro receptor con una diferencia de altitud, así de nuevo. También podemos tener diferencias en las capas que hay justo por debajo de los sensores que no queremos ver, entre comillas, dentro de nuestros datos y entonces los podemos corregir. Aquí es una mini ecuación para ver cómo hacer esta resta, entonces, de los diferentes tiempos que corresponden a pequeñas distancias y una parte velocidad que tenemos aquí, que puede ser única o que puede ser de diferentes tipos o de diferentes valores dependiendo de si tenemos un modelo de velocidad complicado en una zona dada. Sí. Bueno, entonces, bueno, eso es solamente otro ejemplo. Aquí, bueno, vamos a ver cómo se ve. Entonces, en este caso, para conocer las velocidades, a veces es interesante hacer un pequeño survey de sísmica de refracción
en donde están haciendo el survey de reflexión, y la de refracción básicamente se usa para conocer las velocidades cerca de la superficie. O se hace aparte, o se reusan los datos de reflexión, pero se utilizan para hacer un estudio de refracción. Eso es posible también. Bueno, aquí tenemos un shot gather. Y entonces tenemos diferentes partes. Y aquí, por ejemplo, vemos que hay una discontinuidad de nuestras ondas que se ven así. Entonces, puede ser debido a algo normal, entre comillas, pero también hay que verificar que aquí no haya unos problemas. Entonces, en este caso sí, habría que corregir un poco esos tiempos, y entonces después de la corrección se ven mucho mejor, bien alineados. Entonces aquí, aquí se ve, y se ve mejor, así, op, op. Entonces vemos un buen alineamiento de esta parte cerca de la superficie, que de pronto aquí corresponde a la directa, pero entonces en profundidad también la reflexión que vemos aquí, una gran reflexión que vemos aquí, también tiene sus tiempos alineados. Entonces aquí vemos y está mucho mejor. Aquí también otro ejemplo, algo bien, como decir, así con pequeñas diferencias de tiempo, un poco caótico, así, y después de hacer la corrección, entonces todo se ve mucho más mejor alineado, básicamente. Aquí de nuevo otro ejemplo, antes y después de esta corrección. Puf, puf, aquí un poco como con un shot gather también, otro ejemplo de antes y después de la corrección estática. Aquí vemos unas posibilidades para conocer las velocidades. Entonces hablé de reusar o de usar un survey de sísmica de refracción. Se pueden usar también lo que vimos son Vertical Seismic Profiles, VSPs. Sí tenemos pozos, pero los pozos son medidas puntuales, así, y entonces no hay muchos. Y entonces va a ser difícil conocer la distribución de las velocidades con pozos, aunque sea como chévere para comparar con otros datos. Y también compañías de uphole, entonces, que también corresponden a un pequeño survey con los pozos. Aquí hay un poco sobre deconvolución, algo de lo cual hablamos un poco. Vimos um, vimos un poco el propósito de hacer la deconvolución antes. Entonces, para hacer cuando vimos el spectral whitening, entonces para tener pequeñas ondas que son un poco más concentradas en tiempo. Entonces, la idea básicamente, como tenemos una convolución entre diferentes partes, es de quitar las partes que no nos interesan tanto para devolvernos a básicamente estos coeficientes de reflexión, que es la parte que nos interesa, porque corresponde a los cambios de impedancia que tenemos en el subsuelo. Entonces, la idea es de usar el sismograma y de devolvernos lo más posible
a esta cosa de coeficientes de reflexión. Para eso podemos quitar partes de la propagación de las ondas y podemos quitar la contribución de nuestro instrumento. Entonces, para acercarnos un poco a lo que normalmente tenemos en el subsuelo. Bueno, la convolución ya la vimos en la sesión anterior. Aquí son solamente pequeños repasos. Bueno, sí, entonces aquí está la convolución de la cual estaba hablando con fuente, propagación y instrumento, términos de contribuciones. Aquí no puse ruido, pero a veces hay un pequeño plus ruido aquí, ruido que corresponde a todas las vibraciones que ocurren artificialmente y naturalmente donde hacemos nuestro levantamiento de datos. Bueno, aquí yo ya dije eso. Ok, casi. Entonces, lo que hicieron en el laboratorio también es de, por ejemplo, usar una serie de reflexiones o de coeficientes de reflexión, más bien, así con diferentes valores, y hacer la convolución con una pequeña ondícula, una pequeña onda que es de W para decir wavelet, y entonces obtener una traza sísmica. Esta pequeña onda aquí corresponde a mi señal fuente, aunque sea un poco diferente de señal fuente. Y entonces el sismograma que obtengo no tiene la parte instrumento, pero normalmente eso lo podemos corregir de una manera fácil. Entonces, el sismograma, digamos que consideramos, tiene dos partes, la parte fuente y la parte receptor, así, reflector. Aquí nos falta también una parte propagación que no incluyeron en, en esta convolución. En la parte de propagación vamos a tener reflexiones, transmisiones, vamos a tener la atenuación, vamos a tener también una pequeña parte de dispersión, y entonces todo eso también va a cambiar nuestra onda. Bueno, en teoría, entonces, nuestra señal que corresponde a una convolución se puede transferir en la parte frecuencias y tener una multiplicación. Y entonces, como el objetivo es obtener Diracs, así, Diracs que son como decir picos, así a diferentes tiempos. Entonces, la idea es de revertir esta convolución que vemos para volvernos a nuestros Diracs. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, la idea entonces es de tomar esta parte del W y hacer el proceso inverso, entonces de multiplicar aquí este W menos 1 con la convolución, básicamente una división. Pero entonces eso es más fácil de hacerlo en el dominio de las frecuencias. Y entonces es un poco como lo que vimos con el filtro inverso, con el spectral whitening, pero entonces poco mejor designado para una pequeña onda específica, un caso específico. Entonces,
Se usa una estimación que proviene de los datos para hacer este proceso, mientras que el spectral whitening es muy bruto, entre comillas, y entonces se hace la división para mejorar esta resolución sencillamente. Aquí se hace una estimación de este W que vemos aquí para hacer este filtrado inverso y volver a nuestra serie de las reflexiones. Entonces es un de los usos muy importantes de la deconvolución. Aquí vemos unos ejemplos, entonces, donde tenemos una compresión de las pequeñas ondas y la atenuación de, um, formas de ondas que no corresponden bien con la forma de onda que queremos recuperar. Entonces, por ejemplo, se quitó mucho la parte de las ondas de superficie también con este procesamiento. Bueno, aquí otro ejemplo, aunque se ve un poco menos que el ejemplo anterior. Bueno, conceptos importantes. No sé si tienen preguntas sobre esta parte. Si no, cambiamos y pasamos a la próxima presentación. Bueno, entonces pasamos. Puf, puf. ¿Dónde está? Está aquí. 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 Bueno. Básicamente, mientras está cargando la presentación, hay dos presentaciones más sobre procesamiento de estos datos. Una que es un poco más, como decir, que contiene muchas cosas, que es esta que vamos a ver. Y la siguiente que solamente corresponde a un poco de migración. Y son las dos últimas presentaciones sobre esta parte procesamiento. Bueno, chum chum chum, chum chum chum. My presenter view, like this. Bueno. Bueno, entonces aquí empezamos con este esquema que ya hemos visto con los diferentes pasos. Es un repaso para los pasos. Y entonces, normalmente, como lo que ven en el proyecto, la primera etapa es la clasificación de los CMPs. Entonces, la formación de los CMP gathers que yo voy a usar para hacer mis procesamientos después y el apilamiento después de mis correcciones. Entonces, es un paso muy importante. Ven que yo solamente uso para hacer eso las posiciones de los disparos y de los receptores para calcular la posición de los CMPs y después para atribuirlos a los diferentes pares entre receptores y disparos. El CMP, como lo que vimos con el CDP aquí, en profundidad es una buena aproximación, entre comillas, el punto o la posición de este CMP y CDP
cuando la capa no es muy inclinada. Si tenemos grandes ángulos, entonces eso nos va a dar problemas y básicamente no vamos a poder corregir bien nuestros datos. Entonces, una parte de las correcciones que vamos a ver en esta presentación va a ser de intentar corregir nuestros datos y hacer antes y después del apilamiento del stack para obtener una imagen que es como mejor que si solamente aplicamos el NMO. Aquí hay una gráfica donde es una manera de representar muchos de los diferentes gathers que podemos utilizar en Sismica. Entonces, tenemos diferentes Rs, tenemos un R con el cambio de fuente aquí, aquí ese es para source. Aquí tenemos otro eje, que entonces aquí son las posiciones de los receptores, G en este caso, y aquí tenemos otro R que corresponde al offset, entonces una distancia entre fuente y receptor. Aquí tenemos un eje que corresponde a los cambios de midpoints, entonces de los CMPs. Cada punto que vemos aquí corresponde a una traza sísmica. Entonces, por ejemplo, esta traza sísmica tiene este punto medio, pero también corresponde a este disparo, a este receptor, como es esta pareja, fuente-receptor, y corresponde a entonces un valor de offset que se lee sobre este eje que vemos aquí. Entonces, aquí tenemos los diferentes gathers. Por ejemplo, tenemos una fuente y múltiples receptores según esta línea. Entonces, eso es lo que llamamos un common shot gather, ¿sí? El shot gather que vimos antes, que usamos mucho desde el inicio de esta parte sísmica. El número 2, tenemos un receptor y muchas fuentes. Entonces, eso es el opuesto del shot gather, es el receiver gather, así. Con el número 3 tenemos un punto medio y diferentes fuentes y diferentes receptores. Entonces, eso es el Common Midpoint Gather, ¿sí? El CMP Gather, así. Entonces lo vemos aquí con esta representación. Aquí tenemos un fold de 6, pero ven que dependiendo de su design, de su survey, vamos a tener diferentes folds dependiendo de las combinaciones fuentes-receptores. Y por último, tenemos la Common Offset Gather. Entonces, en este caso, tenemos aquí un solo valor de offset y diferentes valores de fuente y receptores para hacer esta sección de Common Offset Gather. Ven también que básicamente aquí vemos que la distancia entre fuente y el receptor es constante y vemos que tenemos también diferentes puntos medios en el reflector. Eso corresponde a los diferentes valores que vamos a tener según este eje que vemos aquí. Entonces, esta representación, aquí ven como muchos
de los gathers principales en una sola representación. Bueno, entonces aquí son unos common shot gathers que ya hemos visto. Bueno, entonces, ok, pero eso está escrito, entonces no podemos decir nada. Repetición. Bueno, entonces la idea de hacer estos CMP Gather, entonces es de aplicar nuestra corrección de normal move out o otras correcciones que vamos a ver también y obtener una traza de cero offset. Entonces, lo que queremos decir con eso es que queremos hacer un perfil sísmico con una traza en un punto aquí, por ejemplo, por ejemplo, una traza que se ve así, y queremos que las reflexiones que vemos en esta traza corresponden a reflexiones de reflectores que están justo por debajo de esta posición. Parece que eso es normal, entre comillas, pero cuando los reflectores son inclinados así, entonces el punto medio ya no es un punto medio y entonces la traza queda desplazada entre comillas, la traza o la respuesta del subsuelo queda desplazada en comparación con la posición del CMP en superficie aquí. Entonces, en muchos casos, lo que vamos a intentar es corregir eso con dos pasos principales: el DMO, the Deep Move Out, y la migración. Así. Entonces, el último paso. A veces se aplica la migración de una vez, pero en muchos casos no. Entonces, pero bueno, entonces es lo que queremos hacer. Podríamos empezar con el mismo proceso de la NMO, pero eso ya lo hemos visto y lo están haciendo con el proyecto, entonces pienso que eso ya lo conocen bien. Lo que tienen que encontrar normalmente son estas velocidades de stack aquí, que en el proyecto encuentran con la semblanza, básicamente, para que sea más rápido para los diferentes gathers de CMP. Aquí solamente puse un pequeño inventario de las velocidades más utilizadas en sismología y en sísmica, porque a veces se habla mucho de velocidades y hay muchos diferentes tipos. Entonces, nosotros desde el inicio del curso hemos hablado de la velocidad del medio, de la velocidad de apilamiento, la velocidad de stack, la velocidad aparente, pero también en sísmica se usa la velocidad instantánea, la velocidad de intervalo, la velocidad promedia, la velocidad RMS. Para las ondas de superficie también se usan dos otras velocidades, las velocidades de fase y de grupo. Entonces hay muchas velocidades y ahora solamente les voy a presentar rápidamente la, la definición de las más importantes. La velocidad instantánea básicamente corresponde
a la velocidad en un punto dado y una posición dada también, en una posición dada en un instante dado, básicamente. Por ejemplo, en una pequeña porción del frente de onda, en un lugar, en un tiempo específico. Y es una velocidad que miramos como con la propagación de la energía de la onda. Entonces aquí vemos que es una pequeña variación de posición y una pequeña variación de tiempo aquí. La llamamos es como la definición de esta velocidad de grupo también. Aquí tenemos otra velocidad que es un poco un side note en este caso para que sepan. Para las ondas de superficie, como las ondas de superficie son dispersivas, tenemos diferentes velocidades. Hay como pequeñas cositas, ok. Bueno, ahí como son dispersivas, y entonces las diferentes frecuencias no viajan a la misma velocidad. Y entonces, no sé si ustedes han intentado hacer una combinación de diferentes sinusoides, así, pero la combinación de estos sinusoides va a hacer que hay como paquetes de ondas, así, y dentro de esos paquetes de ondas vamos a tener oscilaciones, como lo que vemos en esta pequeña animación aquí. Entonces, hay los paquetes de ondas que se ven más o menos así, y entonces las ondas que se ven adentro. Entonces, la velocidad de grupo corresponde a la velocidad de los paquetes y la velocidad de fase corresponde a las velocidades de las partes adentro, así. Aquí tenemos entonces unos ejemplos, solamente combinamos dos frecuencias y obtenemos esos resultados. Y después, como cambiamos la posición de esas dos sinusoides para tener diferentes tiempos, así, los tres tiempos que vemos aquí. Y entonces, la velocidad de grupo, que llamamos U en general, corresponde a esta velocidad que vemos aquí, y la velocidad de fase, que llamamos C, entonces corresponde a la velocidad de una parte que está dentro de estos paquetes de ondas. Entonces, no sé si han visto estos tipos de gráficas antes. Se llaman las curvas de dispersión, dispersion curves, donde tenemos periodo o frecuencia en como relativamente a la velocidad. Así. Y entonces vemos que la velocidad de fase se comporta de esta manera y la velocidad de grupo entonces se comporta de otra manera. Eso es para una onda de Love. Entonces, con estos parámetros de velocidad y de densidad y de espesor de nuestra capa. Bueno, entonces, eso es lindo, pero entonces, ¿cómo se ve en realidad? No sé si han visto esta gráfica chévere en el libro de Stein en Weissation, pero entonces aquí es típicamente cómo se va a ver entonces nuestras ondas de superficie. Tenemos un ángulo
aquí y el tiempo aquí. Y entonces tenemos nuestras ondas de superficie y las otras ondas. ¿Me podrían decir cuál sería cómo podríamos medir la velocidad de la onda de grupo y cómo podríamos medir la velocidad de la onda de fase, medir la velocidad de grupo y la velocidad de fase, cómo medir cada una? ¿Otras ideas? Yo no entiendo exactamente lo que quieres decir, o digamos que tengo la impresión de entender, pero entonces, ¿estás seguro para la velocidad de grupo? Sí, les pongo dos líneas, una azul, por ejemplo, en esta que es más fácil, aquí, aquí, y una roja, así, que va a lo largo, así. Son velocidades un poco diferentes y ¿cuál sería la velocidad de grupo y cuál sería la velocidad de fase? Sí, exactamente. Entonces, ¿cuál de las dos? ¿La azul o la roja? En este caso, ojalá puedes ver mis dibujos, entre comillas. Bueno, em,
La con, bueno, la azul es la que tiene una menor pendiente. Em, o al menos que sí, 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 que tiene un menor pendiente. Básicamente hace menos distancia en más tiempo. La roja, entonces, hace más distancia en menor tiempo y entonces tiene una velocidad más alta. Y entonces, como lo que dices, en este caso, la azul sería la velocidad de grupo y la roja sería la velocidad de fase, en este caso. Podríamos hacer lo mismo, pero es más difícil porque en mi computador el, el dibujo es muy pequeño, pero entonces em, podríamos hacer lo mismo en esta gráfica también para diferenciar las dos velocidades. Y entonces, al menos para encontrar la velocidad de fase, es más sencillo porque uno puede ir y seguir em, unas, una recta negra, por ejemplo, así, o una recta blanca que tenemos aquí y encontrar nuestra velocidad de fase. Así. Bueno, entonces miramos un poco estos datos. Quería preguntarles también qué, qué tipo de ondas tenemos aquí en esta parte de los datos. Sí, tenemos reflejadas. ¿Qué más? Ok, refractadas y, entre comillas, bueno, entonces ¿cómo decir? Em, eh, Eso es un juego de datos real, entonces básicamente en la parte verde vamos a tener todas las ondas que hemos visto que no son las ondas de superficie. Entonces vamos a tener unas muchas ondas reflejadas, vamos a tener unas refractadas y también deberíamos tener la directa, pero esta no se ve mucho. Um, entonces las vamos a ver aquí en verde en esta parte que entonces corresponde a velocidades más importantes que las de de las ondas de superficie. Las vamos a ver después aquí, ¿sí? Para seguir con la propagación de estas ondas al otro lado que vemos aquí. Y otra vez en esta parte aquí, correspondiendo a
a la otra parte de los 180 grados siguientes. Aquí solamente pusieron un tiempo de 3 horas, pero podrían poner aún más tiempo y veríamos aún más escaleras así. Básicamente, mientras hay energía en nuestras ondas, entonces vamos propagando estas ondas más y más y más. Bueno, entonces eso era para las velocidades de grupo y de fase para nuestras ondas de superficie. Algo más, más clásico, entre comillas, por ejemplo, es la velocidad del intervalo. Entonces, sería la velocidad que corresponde a la velocidad dentro de un intervalo dado. Por ejemplo, aquí. Y así para los diferentes intervalos que tenemos, las diferentes capas que tenemos dentro de nuestros datos. Nada muy especial aquí. La velocidad promedio tampoco es muy especial. Básicamente tomaríamos diferentes capas y tomando el promedio de las velocidades para todas esas capas. Eso es, pienso, bien intuitivo también. Hay la velocidad de RMS, Root Mean Square, así. Entonces, básicamente, esta RMS se puede obtener desde la corrección de normal move out y de la velocidad de stack cuando usamos offsets, distancias pequeñas, básicamente. Entonces, por ejemplo, digamos, cuando la proporción offset sobre profundidad es pequeña, más que para distancias, porque se es más preciso así, y entonces la velocidad de RMS corresponde a la velocidad de stack. Y entonces, aquí vemos un poco por qué, porque entonces con nuestra aproximación aquí, aquí yo pienso que debería ser un square y no un 2, así. Y entonces vemos que con nuestra aproximación funciona bien para los offsets que van hasta esta distancia, pero después la diferencia que hacemos es demasiado grande y entonces no lo podemos hacer. Es por eso que lo podemos hacer solamente para esta pequeña parte aquí. Cuando tenemos este tipo de gráfica para reflexiones más y más profundas, tenemos entonces curvas así cerca de la superficie y curvas mucho más planas así en profundidad. Así que ven que aquí solamente puedo tomar este rango de offsets, pero a profundidad puedo usar un rango de offsets más grande. Y entonces es por eso que definimos el rango que podemos usar con el ratio entre offset y profundidad, porque a mayor profundidad se puede usar un offset más grande. Los que hacen procesamiento sísmico les gustan mucho las velocidades RMS porque, porque se pueden usar para encontrar las velocidades de intervalo, entonces las velocidades de las capas, usando la fórmula de Dix que ven aquí. Es un poco, como decir,
No es tan fácil de usar esta fórmula porque hay que hacer un tipo de backstripping, básicamente usar las velocidades de la parte somera para encontrar las que están por debajo y por debajo y por debajo, así, para encontrar todas las velocidades. Así que es un proceso un poco más largo para hacer. Bueno, entonces normalmente podemos aplicar este tipo de esquema para nuestro juego de datos. Vamos a usar entonces, am, vamos a hacer nuestros CMPs con la corrección estática. Vamos a hacer un análisis de velocidad, o sea, corrección, ver si hay residuos, y si hay residuos, vamos a volver a hacer todo el proceso. Si hay que corregir más estáticamente o si hay que cambiar las velocidades, rehacer la corrección de NMO y así para mejorar nuestro proceso y entonces llegar al apilamiento. Um, pero antes de eso, vamos a ver el caso del DMO, Deep Move Out. Aquí puse un pequeño, una pequeña gráfica que contiene um, diferentes propiedades, sí, por ejemplo, la litología, la velocidad, el tipo de fluido, la forma de los poros, cosas así, la temperatura y la influencia que eso tiene sobre las velocidades P, S y el ratio de las velocidades. Si quieren ver, si les interesa ver en detalle todo eso. Bueno, aquí es un poco complicado, entre comillas, geométricamente al menos, porque tenemos que imaginar un poco cómo se hace estas correcciones dinámicas, entonces el NMO, el DMO y la migración. El propósito de aplicar esas correcciones es hacer estas trazas de cero offset que están bien ubicadas. Por ejemplo, estamos en un lugar y queremos saber lo que hay por debajo de este lugar. Entonces, cuando tenemos reflectores inclinados y ya solamente aplicamos la corrección de normal move out de NMO, eso no es el caso. Entonces vamos a ver algo deformado, desplazado también, y entonces hay que aplicar al menos la migración y mejor con el DMO para tener una buena, una buena sección sísmica. Lo que está pasando es lo que vemos en esta gráfica aquí a la derecha. Entonces, nosotros tenemos puntos CMPs aquí. Entonces, estos puntos CMPs quedan en la mitad entre la fuente y el receptor, así. Lo que pasa es que la reflexión que se hizo sobre el reflector no es debajo del CMP, pero es sobre un reflector que está inclinado, así. Entonces, básicamente la reflexión tiene un camino así,
y el CMP que yo voy a tener está en este lugar de la cruz, aquí, el lugar básicamente de corresponder a algo que está debajo, ¿sí? Ven que aquí sería en el punto donde yo debería ver mi reflector, pero yo lo voy a ver en una posición diferente, básicamente por debajo de mi CMP, aquí. Y entonces yo estoy desplazando este reflector hacia la derecha en este caso y también estoy cambiando su pendiente. Entonces aquí ven que yo deformo la imagen y la desplazo también a la misma vez. Entonces, bueno, la Tierra tiene muchas capas inclinadas. No hay otra manera que intentar hacer correcciones para tener perfiles que sean como bien corregidos. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, tenemos unas, unos ejemplos de cómo se ven diferentes objetos sobre una sección que no tiene esta corrección de migración. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un sinclinal, entonces cada vez vamos a tener el caso real, así, aquí, y aquí vamos a tener lo que vemos en lo que vemos en la sección sin corrección. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un sinclinal y entonces, por ejemplo, vamos a tener, básicamente tomamos las diferentes, los diferentes caminos de ondas que son posibles después de hacer una corrección en normal move out para obtener una traza de cero offset. Entonces, la A, por ejemplo, entonces va a corresponder a este camino hasta el reflector. Para todos estos puntos vamos a tener caminos de esta manera, así. Pero para unos como el punto C, aquí vamos a tener un camino que va hasta aquí y otro camino que va hasta aquí. Entonces, tenemos dos caminos para los dos lados del sinclinal. Es por eso que tenemos un tiempo aquí y un tiempo aquí. Entonces, este tiempo corresponde a este y este tiempo corresponde a este que tenemos aquí. Entonces, eso va a pasar para muchos de los puntos en superficie que están cerca de la curva de nuestro sinclinal. Y entonces, por ejemplo, en el punto 3 vamos a tener con otro color aquí, entonces, un camino hacia este lado, un camino hasta el otro lado aquí y un camino aquí que va hasta el fondo del sinclinal. Por eso que tenemos el momento de la cruz aquí que corresponde a esos dos caminos y este tiempo un poco más largo que corresponde al segundo tiempo. Y eso para ambos lados de mi sinclinal. Así. Entonces, lo que decimos es que vamos a generar formas
así dentro de nuestra sección y los llamamos nudos de corbatas, básicamente, bow ties en inglés, que corresponden a estas formas que vemos aquí. Cuando ven un bow tie así en una sección, están seguros que hubo problemas de corrección y de migración, y entonces el procesamiento no se aplicó bien. La idea es de obtener resultados que se parecen al caso real que tenemos arriba. Entonces aquí ven la apariencia del bow tie, de lo que les hablaba. Otro ejemplo aquí con un caso un poco más simple, con este punto B que tiene tres contribuciones de ondas que les llegan, entonces tres puntos así que corresponden a los diferentes tiempos de propagación. Así. Y entonces esta forma de bow tie para los sinclinales. Para los anticlinales es un poco más simple. Lo único es que entonces estas trayectorias se van a básicamente reponer por debajo de donde están los puntos, y entonces vamos a alargar así la forma de nuestro anticlinal. Al menos se va a ver como un anticlinal, pero se va a alargar mucho así, más que lo real, así. Entonces, eso hay que colegirlos también para nuestro perfil sísmico. Yo pienso, el último son las difracciones. Entonces, saben que dentro del proyecto de cada uno de sus modelos de velocidades hay un punto difractor. Entonces, estos puntos que hay dentro del medio van a generar una difracción, y entonces actúan como fuentes secundarias dentro del medio. Estos puntos pueden corresponder a objetos puntuales, una roca grande, por ejemplo, pero también pueden corresponder a, ¿cómo se dice? Aristas, no sé si se dice así. Bueno, aretes, así, aristas, así. Entonces, puntos, por ejemplo, que están encima de las zonas de fallas, o pequeños puntos aquí donde hay un cambio de pulsamiento bien agudo también en el subsuelo, y entonces eso nos va a generar difracciones que se van a ver básicamente como las reflexiones en el juego de Tatus. La idea de la corrección, especialmente de la migración, es de colapsar estas difracciones a un punto donde se generó esta difracción. No es tan fácil, no es tan fácil especialmente para ustedes en sus proyectos, pero hay que intentar hacerlo lo mejor posible. Bueno, entonces aquí vamos a hablar un poco de la parte un poco difícil de estas consideraciones geométricas. Entonces, nosotros tenemos una reflexión que vemos en nuestros datos. No sabemos si proviene de un reflector horizontal o si tiene una pendiente. Entonces, digamos que si solamente hacemos
la corrección de normal move out, vamos a tener este camino así, entonces entre la fuente y el receptor, y vamos a pensar que el punto reflector está en la posición de YN con un tiempo que corresponde a un tiempo así, básicamente. Y normalmente la vamos a poner así por debajo de esta posición. Lo difícil es que si hay una inclinación del reflector, um, la, um, la trayectoria no es esta, no es la que hice en verde, pero es algo diferente que va desde la fuente hasta el receptor y el receptor así. Entonces, hay que mover este punto hasta esta posición que vemos aquí y este punto en superficie hacia esta posición que vemos aquí. Eso es el propósito de la Deep Move Out Correction y de la migración. Entonces, básicamente vamos a intentar hacer eso en dos pasos. Primero, la Deep Move Out Correction y segundo, la migración. Entonces, digamos, bueno, vamos a ver eso en la slide que sigue. Vamos a tener primero la corrección de normal move out. Entonces, vamos a ir de un tiempo dado hasta otro tiempo. ¿Se acuerdan que cuando hacemos la corrección de normal move out, estamos alineando las trazas en un tiempo dado? Entonces, estamos alineando las cosas y entonces este tiempo dado, aquí lo llamamos Tn, es este intercepto de las hipérbolas. Entonces, nosotros estamos en la posición YN con un tiempo Tn. Entonces, estamos aquí y vamos a aplicar la corrección de Deep Move Out. En este caso, vamos a movernos a una nueva posición Y0 con una trayectoria perpendicular al reflector aquí. Entonces vamos a ir en R. Eso corresponde a un nuevo tiempo, punto 0, y un nuevo punto Y0. Es mucho mejor que solamente con la normal move out correction, pero todavía no es la posición correcta, no es YM con el buen tiempo. Eso lo hace la migración, entonces lo hace después. Puf, puf, yo pienso que eso ya lo dije. Bueno, el punto medio sí no se mueve en el caso de la corrección de normal move out, pero se mueve en el caso de la corrección de deep move out, donde vamos de este punto a este punto. Aquí hay pequeñas ecuaciones, es más para, como usted dice, que tengan el paquete completo, pero no les voy a pedir de aplicar estas ecuaciones. Es más para ver que la posición
Y0 depende de la distancia, de la posición, del tiempo, de, de la pendiente del reflector, de la velocidad, y entonces A corresponde a toda esta ecuación que vemos aquí. Entonces, y todo cero se encuentra con esta pequeña ecuación. Son ecuaciones muy complicadas tampoco, pero sería como difícil de aplicar. Ok, eso es un resumen de lo que estamos diciendo. Bueno, aquí es un ejemplo de la aplicación de la Deep Move Out Correction para diferentes casos de reflectores. Entonces, tenemos aquí 5 reflectores, son aquí con diferentes pendientes hasta este. Y entonces tenemos 5 reflectores y 10 reflexiones. Tenemos entonces una por segmento que está bien plano y la otra reflexión con un reflector que tiene pendiente, así. Y entonces, ¿qué vamos? Bueno, entonces obtenemos, son datos sintéticos, pero obtendríamos un CMP así antes de la corrección. Y ahora queremos hacer nuestras correcciones. Si aplicamos la corrección de normal move out, vamos a obtener este caso aquí. Básicamente, aún usando las buenas velocidades, no vamos a poder alinear todas como decía, todas las reflexiones, porque las que tienen buzamiento, sabemos que eso cambia la velocidad aparente de nuestras reflexiones. Entonces, para los segmentos planos eso va a funcionar, pero para los planos con inclinación eso no va a funcionar. Vemos que básicamente como tenemos estas curvas que van hacia arriba, eso significa que tenemos correcciones demasiadas altas y entonces que la velocidad de stack es demasiado baja en este caso. Y entonces, normalmente hay que corregir las velocidades de stack con ¿cómo se dice? Con un factor que depende del dip de la pendiente, en este caso. Si lo hacemos, entonces, con la corrección de deep move out, básicamente logramos obtener un alineamiento casi perfecto de nuestras trazas y entonces hacer un stack que es óptimo en este caso. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos a la izquierda una semblanza que se hace con un CMP que se corrige sin DMO aquí a la izquierda y una sección que se hace con Deep Move Out. Vemos que la estimación de las velocidades es mucho más preciso cuando usamos el Deep Move Out. Bueno, aquí lo mismo, así vemos que el alineamiento es mucho mejor así, con
con el Deep Move Out. Aquí vemos, bueno, este ejemplo no es tan fácil de ver. Este tampoco, pero es un poco mejor con el Deep Move Out. Aquí se ve un poco más que tenemos una mejor reconstrucción con el Deep Move Out que sin el Deep Move Out, y vemos que la posición de los reflectores cambió un poco también. Y aquí también. Bueno, no sé si tienen pequeñas preguntas antes de terminar. Sé que esta parte del curso es un poco difícil, pero no nos queda mucho del Deep Move Out. Después pasamos a la migración y ya terminamos la parte de procesamiento. ¿Nadie tiene preguntas? ¿De pronto se durmieron un poco? Bueno, me cuentan. Entonces, la corrección de Deep Move Out no está dentro de, del proyecto. No sé si existe en la toolbox de Cruz, en caso de que quieran buscarla e intentar aplicarla, pero no está en el proyecto. Bueno, entonces nos vemos la próxima vez, el miércoles, para terminar esta sección, esta parte. Lo que estoy pensando es que yo había puesto el, el, el proyecto para el 27 de octubre, pero de pronto sería mejor para um, el 3 de noviembre, porque básicamente me parece un poco difícil que hagan todo sin haber visto bien la migración, que es el último punto. Entonces, sí, a mí me parece mejor también que lo hagan para el 3 de noviembre. Y así hablamos un poco de la migración, un poco más. Y parece mejor. Y así pueden revisar un poco más para los exámenes también, el parcial. Bueno, entonces pienso que quedamos así, y entonces nos vemos el próximo miércoles, el próximo miércoles, para hablar un poco más de este proceso de migración.